En el pequeño pueblo de Rascafría, al norte de Madrid, Alejandro siempre pensó que había tenido una vida envidiable. Tenía a su esposa, Lucía, una mujer hermosa y elegante que trabajaba como diseñadora de interiores en una firma reconocida. Su casa, una espaciosa y moderna vivienda en las afueras del pueblo, era el refugio perfecto para ellos. Incluso mantenía una relación cordial con su suegra, Teresa, una mujer de unos 50 años, siempre impecable, de figura esbelta y con esa belleza fría y enigmática que hacía que todos se giraran a mirarla cuando entraba en una habitación. La relación con Teresa era siempre respetuosa, aunque Alejandro a veces sentía que su mirada se posaba en él un poco más de lo normal, pero se convencía a sí mismo de que era solo su imaginación y no le daba más importancia. Todo cambió una noche de viernes. Lucía llamó para avisar que se retrasaría en el trabajo por un proyecto urgente. Nada fuera de lo habitual, pensó Alejandro. Decidió pedir una pizza y pasar una velada tranquila frente a la televisión. Mientras esperaba la comida, cogió el portátil de Lucía para poner una serie. Por accidente abrió la aplicación de mensajería y encontró un mensaje sin leer de uno de los compañeros de Lucía. Cariño, tus ojos me están matando. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Abrió la conversación y comenzó a leer. Cuanto más avanzaba, más temblaban sus manos. Lucía llevaba meses engañándolo. Mensajes de amor, fotos en lencería, confesiones íntimas. Era tan evidente que no había duda, no llamó a Lucía ni quiso armar un escándalo por teléfono. Cerró el portátil y se quedó en la oscuridad casi una hora, intentando ordenar sus pensamientos. Ira, dolor, humillación, todo se mezclaba en un nudo apretado en su pecho. Un par de horas después, sonó el timbre. Era Teresa. Había llegado sin avisar, algo inusual en ella. ¿Estás solo, Alejandro?, preguntó con un tono ligeramente preocupado. Sí, Lucía se ha retrasado, respondió él con voz seca, evitando mirarla a los ojos. Teresa entró en la casa. Alejandro notó que esa noche no lucía su habitual elegancia sobria. Llevaba un vestido ajustado azul marino que resaltaba su figura, el cabello suelto y ligeramente ondulado, y un perfume delicado pero embriagador que le nublaba la mente. ¿Estás bien?, preguntó ella, mirando fijamente su rostro. Alejandro no pudo contenerse. Las palabras brotaron sin filtro. Lucía me está engañando. Teresa guardó silencio un momento, luego cerró los ojos y exhaló lentamente. ¿Estás seguro? Sí, lo vi todo. Lo que más sorprendió a Alejandro fue la reacción de Teresa. No parecía sorprendida. Más bien, en sus ojos se reflejaba una tristeza profunda, como si lo supiera desde hacía tiempo. Entonces necesitas a alguien que te ayude a olvidar ese dolor, dijo en voz baja, acercándose a él. Su mano descansó sobre el pecho de Alejandro, los dedos deslizándose suavemente por su camisa. Él se quedó paralizado. Sabía que estaba mal, pero dentro de él ardía una tormenta, rabia hacia Lucía, deseo de venganza, desesperación. Teresa era la madre de Lucía, una mujer que siempre le había parecido un misterio. Fría, inaccesible, pero ahora cercana y casi maternal. Lo sabía, susurró Teresa, bajando la mirada. ¿Qué?, preguntó Alejandro, con la voz quebrada. Sabía que Lucía te estaba engañando. Un nudo se formó en su garganta. Y tú lo sabías y callabas. Teresa levantó los ojos, sin buscar excusas, solo con un atisbo de arrepentimiento. No podía decir nada. Esperaba que ella parara, que fuera solo una locura pasajera. Alejandro esbozó una amarga sonrisa y se giró. ¡Qué familia tan perfecta! Una hija maravillosa y una madre aún más maravillosa. Esperaba una reacción airada, pero Teresa se acercó, apoyó las manos en sus hombros y dijo con voz cálida y envolvente: lo siento, Alejandro. No mereces esto. Él sintió su aliento, el aroma del perfume, el calor de su cuerpo. Los dedos de Teresa apretaron sus hombros. ¿Quieres vengarte?, se volvió hacia ella. En sus ojos no había condena, solo algo peligroso y seductor. ¿Qué buscas?, preguntó Alejandro, mirándola fijamente. Teresa guardó silencio unos segundos y luego sonrió débilmente. Solo quiero que te sientas mejor. Los labios de Alejandro temblaron. No sabía qué responder. Todo parecía una locura, pero algo dentro de él se rompía. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza por la cintura y la atrajo hacia sí. Ella no se resistió, al contrario, su cuerpo se acercó aún más. Su aliento cálido rozó su mejilla,
Esto está mal, susurró él, pero sus manos ya recorrían su espalda. Entonces deténme, contestó ella, pero Alejandro no lo hizo. Aquella noche en Rascafría, el aire parecía cargado de un secreto que se negaba a salir a la luz. Alejandro y Teresa quedaron frente a frente, dos almas atrapadas en una tormenta de emociones prohibidas y deseos que desafiaban toda lógica. La casa, normalmente silenciosa y apacible, vibraba con una energía nueva, eléctrica, que envolvía cada rincón. Teresa, con su vestido azul marino que ceñía su figura esbelta y acariciaba sus curvas con una elegancia inesperada, deslizó sus dedos por la nuca de Alejandro. Su piel era suave y cálida, y el perfume que emanaba hacía que él sintiera una mezcla de confusión y atracción irresistible. Alejandro, con la camisa ligeramente arrugada y el rostro marcado por la tensión de la verdad descubierta, correspondió al gesto, hundiendo sus manos en la cintura de Teresa, sintiendo cómo su cuerpo respondía a la cercanía. ¿De verdad vas a hacer esto?, susurró Teresa, su voz temblorosa pero llena de una determinación contenida. No sé qué estoy haciendo, confesó Alejandro, con un hilo de voz. Solo sé que no puedo seguir así. Sus labios se encontraron en un beso que fue al principio tímido, casi de duda, pero que pronto se tornó en una necesidad ardiente. La pasión reprimida, la traición, el dolor y la rabia se mezclaban en ese instante, haciendo que cada caricia fuera un grito silencioso de desesperación. Teresa se apartó suavemente, con los ojos brillantes y una sonrisa melancólica. Esto no es solo un escape, Alejandro. Es un camino al que no hay vuelta atrás. Él asintió, sabiendo que sus vidas ya no serían las mismas. En ese momento, el timbre de la puerta resonó con fuerza, cortando el hechizo. Ambos se miraron con sorpresa y una sombra de miedo cruzó sus rostros. Alejandro fue a abrir y encontró a Lucía en el umbral. Su vestido negro, ajustado y con un escote discreto, resaltaba su belleza natural, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Alejandro. Sin decir palabra, cruzó la puerta y entró, dejando entre ellos un silencio pesado y cargado de tensión. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, con la voz firme, mientras Teresa se retiraba hacia la cocina, dejando que los dos se enfrentaran a la tormenta que se avecinaba. El aire se volvió denso, y el eco de aquel timbre marcó el inicio de una batalla que nadie esperaba, pero que todos temían. Mientras Alejandro y Lucía se preparaban para desvelar secretos que podrían destruirlos, Teresa permanecía en la penumbra, con una mirada que ocultaba más de lo que mostraba, y en el fondo de la casa, un viejo cuadro de la familia parecía observarlos con ojos que guardaban secretos oscuros, como si supiera que aquella noche sería solo el preludio de algo mucho más profundo y peligroso. ¿Quién sería el primero en romper el silencio? ¿Qué otros secretos ocultaba Teresa? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz completa? La historia de Alejandro, Lucía y Teresa apenas comenzaba, y el destino tenía preparado un giro inesperado que dejaría a todos sin aliento. La mañana siguiente en Rascafría amaneció con una niebla densa que parecía envolver la casa de Alejandro en un velo de misterio. Él se despertó solo en la habitación principal, la sábana ligeramente arrugada y el aroma tenue del perfume de Teresa aún flotando en el aire. Su mente era un torbellino de pensamientos imposibles de ordenar: la traición de Lucía, el encuentro con Teresa, y ahora, la presencia inquietante de aquella mujer en su vida. Lucía no apareció a desayunar, ni contestó sus mensajes. Alejandro, con la camisa desabrochada y el cabello despeinado, bajó a la cocina donde encontró a Teresa preparando café. Su vestido azul marino de la noche anterior había sido cambiado por un conjunto más sobrio, pero seguía irradiando una elegancia natural que él no podía ignorar. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la preocupación. «¿Dormiste bien?». Alejandro dejó escapar una risita seca. «¿Cómo quieres que haya dormido después de lo de anoche?». Su voz sonaba áspera, pero Teresa no pareció ofenderse. «No esperaba que fuera fácil», contestó, sirviéndole una taza. «Pero a veces, lo que parece un desastre es solo el comienzo de algo nuevo». Alejandro la miró fijamente. «¿Y qué es exactamente lo que tú quieres, Teresa?». «Porque yo estoy perdido». Ella apoyó las manos en la encimera y se acercó un poco más, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de desafío y ternura. «Quiero que sepas que no estás solo. Que no tienes que cargar con todo el peso de esa mentira. Y también, que mereces algo mejor». Él soltó una carcajada irónica. «¿Algo mejor? ¿Cómo acostarme con la madre de mi esposa?». «Esto suena a la peor telenovela española». Teresa sonrió con complicidad.
Bueno, al menos no te has metido en un triángulo amoroso típico de esas historias. Aquí somos más originales. El ambiente se volvió más ligero por un instante, pero la tensión seguía latente. Alejandro sabía que la verdadera tormenta estaba por venir. De repente, el sonido del móvil de Alejandro cortó la conversación. Un mensaje de Lucía: necesitamos vernos. Hay cosas que tienes que saber. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué secretos ocultaría Lucía? Podría ser aún peor de lo que imaginaba. La puerta de la casa se abrió de golpe y apareció un hombre de mediana edad, de aspecto serio y mirada penetrante. Teresa lo miró con sorpresa y un destello de miedo. ¿Quién es?, preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. Es alguien del pasado, respondió Teresa con voz temblorosa. Y creo que no ha venido a ayudar. El hombre avanzó un paso hacia ellos, y en su mano llevaba un sobre grueso, con el escudo de una empresa conocida en Madrid. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La vida perfecta que había construido en Rascafría estaba a punto de desmoronarse por completo, y mientras el hombre entregaba el sobre a Teresa, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos oscuros contenía ese documento? ¿Y quién era realmente aquel visitante inesperado? La historia apenas empezaba a desenredar sus hilos, y el destino de Alejandro, Teresa y Lucía pendía de un hilo demasiado frágil para resistir otro golpe. La tarde caía lentamente sobre Rascafría, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que contrastaban con la atmósfera tensa dentro de la casa de Alejandro. Teresa sostenía el sobre entre sus manos, como si fuera un objeto prohibido, mientras Alejandro la miraba con mezcla de curiosidad y aprensión. El hombre que había irrumpido en su hogar permanecía en la entrada, observándolos con una mirada fría y calculadora. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, intentando mantener la voz firme pero sintiendo como la ansiedad le subía por la garganta. Teresa dudó un instante antes de abrir el sobre con manos temblorosas. Sacó una serie de documentos y fotografías que dejó caer sobre la mesa del salón. Alejandro se acercó lentamente y empezó a examinar las imágenes, recortes de periódicos, facturas, mensajes y fotos que mostraban a Lucía en situaciones que iban mucho más allá de su infidelidad conocida. Pero lo que más le impactó fue una carta firmada por alguien llamado Víctor, el hombre que aún estaba en la puerta. ¿Quién es él?, preguntó Alejandro señalando al visitante. Teresa tragó saliva y respondió con voz baja. Víctor era mi esposo. Pero no el hombre que todos creen. Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Tu esposo? Pensé que estabas sola desde hace años. Teresa bajó la mirada, como si llevara un peso demasiado grande para compartir. No. Hace tiempo que nos separamos, pero él sabe demasiado sobre nuestra familia, y no es precisamente para bien. Víctor dio un paso adelante, su voz profunda resonó en la habitación. Teresa, sabes que no puedo dejar que esto siga así. Alejandro, tú también tienes que saber la verdad. Lo que creías que era un simple engaño, es solo la punta del iceberg. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué hablas? Víctor sonrió con una mezcla de cinismo y amenaza. Lucía no solo te ha sido infiel con cualquiera. Hay negocios turbios, mentiras, y una red que involucra a personas muy poderosas. Y tú, sin querer, estás en medio de todo esto. Teresa se acercó a Alejandro y le susurró al oído, con un tono que mezclaba advertencia y desesperación: no confíes en nadie. Ni siquiera en Lucía. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. La mujer que amaba, su propia familia, y ahora esta amenaza invisible que parecía envolverlos en una telaraña imposible de escapar. De repente, una carcajada irónica rompió el silencio. Teresa se volvió y, con una sonrisa cargada de misterio, dijo: bueno, al menos esto es más emocionante que esas cenas aburridas en casa, ¿no crees? Alejandro no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. No sé si quiero vivir en una novela o en una película de suspense. Víctor se acercó a la puerta, lanzando una última advertencia. Nos vemos pronto, Alejandro. Esto solo acaba de empezar. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa quedó sumida en un silencio inquietante. Alejandro y Teresa se miraron, conscientes de que la red oscura que los envolvía era mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás imaginaron, y mientras la noche se apoderaba del pueblo, una sombra misteriosa se deslizó entre los árboles cercanos a la casa, observando, esperando, y preparando el siguiente movimiento en un juego donde nadie estaba a salvo. La noche en Rascafría era fría y silenciosa, pero dentro de la casa de Alejandro,
El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Alejandro se sentó en el sofá, con la mirada fija en los documentos esparcidos sobre la mesa. Teresa permanecía junto a la ventana, envuelta en una bata ligera que dejaba entrever la línea de su figura, mientras sus ojos oscuros escrutaban la oscuridad del exterior. El contraste entre su piel clara y el tenue brillo de la lámpara creaba una imagen casi hipnótica, y Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de deseo y confusión. El vestido azul marino de la noche anterior parecía aún estar impregnado en su memoria, un recuerdo que ardía con una intensidad inesperada. Esto es un desastre, murmuró Alejandro, rompiendo el silencio. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Como enfrentamos a Lucía, Teresa giró lentamente, sus labios ligeramente curvados en una sonrisa que no alcanzaba a ser tranquilizadora. Primero, tienes que entender que no estás solo en esto. Y segundo, que a veces, para sobrevivir, hay que jugar con fuego. Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Ella se acercó con pasos suaves, sus dedos rozando la mano de Alejandro mientras se sentaba a su lado. ¿A qué? Si quieres salir de esta, tendrás que olvidarte de las reglas que hasta ahora has seguido. Y quizás, hacer cosas que nunca imaginaste. Él tragó saliva, consciente de la mezcla peligrosa entre sus palabras y la cercanía de Teresa. ¿Me estás proponiendo que me convierta en algo que no soy? Teresa rió suavemente, un sonido que llenó la habitación con una extraña calidez. No digo eso. Solo que la vida no siempre es justa, y a veces hay que ser más astuto que los demás. En ese momento, el móvil de Alejandro vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucía. Esta noche hablamos. Ven a casa cuando puedas. Alejandro no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿De verdad quieres enfrentarla?, preguntó Teresa, levantándose y acercándose a la ventana de nuevo. No sé si tengo otra opción, respondió él, con la voz firme pero cargada de incertidumbre. Teresa se volvió hacia él, sus ojos brillando con un fuego misterioso. Entonces prepárate. Porque lo que viene no será fácil. Y recuerda, Alejandro, a veces, la verdad duele, pero la mentira puede matar. Mientras la noche avanzaba, los dos sabían que estaban en el umbral de una batalla que no solo pondría a prueba sus fuerzas, sino también los límites de sus corazones, y en la penumbra, un susurro lejano parecía repetir una palabra que resonaría en sus mentes durante mucho tiempo. Traición. El destino estaba escrito, pero el final aún era un misterio.